Buenos días aquí en Saltillo y bueno, lo que corresponda en diferentes lugares que nos estén escuchando. Y el día de hoy, aquí en el Instituto Bactivedanta de Ciencias y Humanidades, quisiera tocar un tema muy importante. Se trata de un fenómeno interesantísimo que hemos observado y que hace ya más de 10 años que hice mi tesis doctoral en la Universidad Internacional Euroamericana, que presenté mi tesis doctoral, que se llama, aquí vamos a ver la tesis, una revisión histórica sobre la antigua cultura y religión de la India. Me topé, yo ya he escrito varios artículos sobre, vamos a ir a la página del tema que quiero tocar. Me encontré con algo interesantísimo. ¿Cómo se llama? En la página de la Enciclopedia Británica en inglés, porque sí, también eso lo dijeron hace mucho en su edición de los 70s. Que hay una aceptación, o sea, a la historicidad de Krishna no es un tema de disputa académica, ya. Sin embargo, el tema es la historicidad o la base histórica del Mahabharata. Y me encontré con que dicen que tanto la fecha como el tema de la historicidad del Mahabharata está bajo debate, en debate ahorita. Pero antes de eso, por eso en mi tesis hablo de los inicios de los estudios indológicos. ¿Por qué desde los inicios? Con el fin, aquí está. Bueno, creo que veo un poquito más así, se ve mejor. Bueno, anyway. ¿Por qué toco ese tema? Porque cómo se creó, cómo se construyó, porque es filosofía de la historia mi tesis. Y precisamente una de las principales ramas de la filosofía es la epistemología. Es el área que estudia los límites, los defectos y las fallas que tiene un sistema, un método de investigación. En este caso, en el área explicada de la historia, a la historia y cultura de la India, es el objetivo de mi tesis. Y que en el capítulo 3 hago una revisión histórica sobre orientalismo, sobre cómo la escuela llamada los orientalistas, que fueron, digamos, casi los padres de la indología, que se destacaron Sir William Jones, Theodore Stucker y otros, varios. Ellos abiertamente dijeron que el propósito de su investigación era destruir la fe, la ignorancia de la fe hindú, de los textos sagrados, para establecer la verdad de la luz cristiana. Y ellos crecieron con un paradigma, tal vez eso lo hacían de buena fe, porque para ellos ¿cómo se llama? El hecho de salvar a ellos querían que estaban haciendo una labor piadosa. Para ellos la religión hindú era la creación del diablo, era la ignorancia absoluta, era la creación del diablo, de una religión falsa, a partir de las tesis de San Pablo o Pablo de Tarso. Saulo de Tarso, o Pablo, después se llamó, después de la iniciación cristiana, se llamó Pablo, quien era una persona muy tolerante. Primero mató muchos cristianos y luego yendo en el desierto, cayó y tuvo una visión en su estado así de sed, casi así. Y en esa visión vio a Jesús, y esa visión de Jesús lo hizo cambiar su vida, esa experiencia religiosa.
Entonces, aparte de esto, tomó una actitud también muy intolerante y fanática contra las religiones que no eran el cristianismo. Cuando, como dicen los eruditos, los especialistas también, han dicho que Jesús nunca atacó ninguna otra religión y habló mal de otra religión, dijo que fueran falsas otras religiones. En lo que queda de los 4 evangelios, de las enseñanzas atribuidas a Jesús, en ninguna parte dice que los, ¿cómo se llama? Los, digamos que los estos, que fueran falsos, que fueran falsas las religiones. Él dijo a lo mucho hipócritas, a los fariseos, e hipócrita no significa una religión falsa, sino que alguien que engaña, que no sigue adecuadamente la religión, es un hipócrita. Bueno, entonces esto lo digo, vamos a leer una parte de mi tesis donde hablamos sobre la historicidad del Mahabharata. Dediqué una parte de eso a cuestionar todo el paradigma oficial, y para ellos, para los cristianos, tenían la idea de que toda religión y todo escrito que no fuera de otra religión, toda su historia tenía que ser falsa. Y ellos mal tomaron la palabra mitología. La palabra mitología para los griegos no significaba falso en sí, sino la palabra significaba logos, palabras, significaban un relato antiguo. Eso es lo que realmente era un relato antiguo. Y ellos no, pero ellos lo le cambiaron el sentido a la palabra mitología. Y es interesante esto porque para ellos era explícito para su entendimiento cristiano que la historia religiosa de los griegos era falsa. Como era hablar de dioses, de otros dioses, eran falsos y así. Por eso para ellos su deber era acabar con la ignorancia, acabar con los dioses falsos. Ahí está bien declarado en su libro, de hecho Max Muller, W. Wilkins, Morner Williams, todos ellos dijeron que íbamos a acabar con la oscuridad, ¿cómo se llama? De los textos védicos. Por lo tanto, cuando ellos se acercan al Mahabharata, al Ramayana no lo despreciaron tanto ni a Ram, pero hacia Krishna sí, porque Krishna dijeron que hasta era Cristo hinduizado, cosa que ya se desató, pero por 200 años creían eso, hasta que se presentaron evidencias documentarias, los descubrimientos de la columna de Heliodoro, de la invasión griega y la helenización, ahí que habla que adoraban a Krishna los griegos, un embajador, y los relatos de Megástenes en su obra índica de la historia de la India, que habla precisamente sobre cómo Krishna era adorado en Mathura, ¿sí? En Mathura, en la ciudad de Krishnapura, en Mathura y el río Yamuna, ¿sí? y Krishnapura. O sea, ahí estamos teniendo un testimonio del año 2300 antes de Cristo. Aparte, Krishna y su historia es conocido, y Hastinapura Indraprastha se menciona en los textos budistas, en los Lalita Visara, el Buddha Charita, el Ankavatara. Todos esos libros describen varias partes de los pasajes, y a los cuatro Pándavas, ¿verdad? A los 5 Pándavas se les menciona en los textos budistas. También los textos ya aluden a la historia del Mahabharata. De hecho, hay el Krishna, el Harivansa, Jaina Purana, que es un Purana que habla sobre la vida de Krishna y sus ancestros, y también ahí menciona, es una versión digamos, los relatos del Mahabharata, algunos, en los Jain, y los Jain eran ateos, y los budistas son agnósticos. Entonces esto se le llama, y hablan de Krishna, lo humanizan a Krishna, le hablan así de cosas así negativas de Krishna, aunque a Krishna lo consideran un gran arhat, un iluminado, un gran así. Bueno, entonces quiero hablar de esto para que todos sepan que
el Mahabharata es referido en esos textos de gente que era antagónica a los Vaishnavas, a los devotos de Krishna, a la cultura brahmínica. Y ellos, sin embargo, ni se les ocurrió algún día alucinar con cosas como el negacionismo histórico y eso. No, o sea, eso nunca se les ocurrió. O sea, son cosas completamente, y son gente que vivió más cercana a los hechos. Sí, bueno, pero sí me gustaría hablar un poquito de que hay algunos, y todavía quedan algunos por allí, prefiero evitar nombres, aunque son académicos, que, que les gusta sacar cosas así contra la historicidad. Y para esto hay un contexto, así como hay un contexto histórico que eran cristianos en la época de los padres de la ideología eran cristianos y que tenían un motivo, la evangelizar, destruir la religión para convertir a los hindúes. Luego, ahorita digamos que hay otra corriente de académicos. Ciertamente que algunos académicos son cristianos, pero de ese tipo un poquito intolerante, y algunos son agnósticos o ateos, especialmente de tendencias de izquierda, marxistas, tendencias, ¿cómo se llama? Tendencias jacobinas, ya sea marxistas o jacobinos, cientificistas ateos, pero son jacobinos. El término jacobino se le aplica a esas personas ahorita actualmente, que son personas que tienen un gran odio, son anti la espiritualidad, ante la metafísica, ante la religión, la historia tradicional y a todo lo supernatural, todo lo que implique milagros, Dios, textos religiosos que hablan de cosas supernaturales, que se les llama. Todos ellos están en contra y están obsesionados, siempre atacando la religión, y no nada más a la religión védica, también atacan al cristianismo. Los cristianos fundamentalistas, fanáticos, les gusta atacar a otras religiones y usan mucho la palabra mitología tomada de esa época, de la época medieval, desde esa perspectiva de negación. Y ¿cómo se llama? Hay otros que no son tan fundamentalistas, pero son materialistas, ateístas, jacobinos, que lo usan, ahora utilizan ese discurso, pero también contra el cristianismo, y inventan y lucubran libros diciendo que no existió Jesús, que la Biblia no tiene ninguna base histórica, yendo incluso contra las declaraciones de la Academia Científica de Historia sobre las religiones. De hecho, hay un departamento en Harvard de las religiones del mundo, y ellos son más neutrales, o sea, son científicos sociales que investigan la historia de la India. Y el tema de Krishna ahí no lo ponen en cuestión, o sea, ni a Jesucristo, eso ya es algo aceptado históricamente. No creen en los milagros porque son agnósticos, están a ser neognósticos, pero no llegan a rechazar así la historicidad, son objetivos, ¿no? Pero en el siglo XIX se volvió una moda, cuando empezaron los racionalistas ateos, naturalistas y demás, gente así resentida con la espiritualidad, con Dios, con todo esto, tomó una actitud de negar incluso la tradición histórica bíblica y llamarla también mitología. Herencia, precisamente, es la herencia que dejaron los primeros orientalistas. Lamentablemente vamos a poner ahí el filtrito de oscuridad por la luz que viene atrás. Bueno, entonces el resultado de esto es eso, ¿verdad? Un materialismo, ateísmo. Y bueno, resulta que en la India hay varias fuerzas políticas. En la India, que la India es un país con 70 años de haber sido independiente y está en esa lucha de su construcción de su identidad nacional. Y en India hay tendencias así de personas que quieren romper con el pasado, como pasó en el siglo XIX, cuando empieza el modernismo, que quieren romper con el pasado y hacer todo así una sociedad global secularista, secularismo también se le llama, hacerlo secular todo,
y poner a, digamos, que la historia de Krishna, la historia de la religión, ya no vale. Eso es, hay que creer en la historia de la ciencia, el naturalismo cientificista, especialmente darwiniano. Incluso la teología modernista interpreta todo de esa perspectiva del modelo reduccionista, que empieza con la teoría de Big Bang y la teoría evolucionista, y la creen como verdad absoluta. Cuando en los estudios especializados, todos sabemos que estudiamos un estudio de posgrado y tenemos que esas son teorías, son hipótesis, de hecho incluso no son buenas. El Big Bang cada mes salen diferentes hipótesis sobre el Big Bang, va cambiando porque es una... ¿Quién va a saber los orígenes del universo? Es caer en el famoso argumento del Dalelo, el debate infalible, que es primero el huevo o la gallina. O sea, no hay manera de que el ser humano sepa qué es el origen del universo, porque somos tan pequeñitos y no podemos ir al planeta más cercano, que es Marte todavía, que decir a otras galaxias, que decir a los fines del universo y al pasado, a los orígenes, a billones y billones de años, ¿verdad? Luz y a billones de años en el pasado. O sea, no podemos, esto está fuera del ser humano, hablar de origen del universo. Eso son cosas lucubrativas, especulativas completamente. Es absurdo, ¿verdad? Por eso el agnosticismo dice que eso no se puede saber. Eso está más allá del ser humano, lo mismo que la metafísica. Realmente el positivismo agnóstico no niega la metafísica, dice que simplemente no se puede abordar y que quede en la fe de cada quien, en la filosofía de cada quien y el respeto a la libertad de cada quien, creer lo que tiene que creer. Punto. Una postura civilizada, ¿sí? Pero los jacobinos, los así que son militantes antiteístas, antirreligión, tienen una gran alergia, una gran fobia hacia la espiritualidad, y especialmente con la del pasado. Aquí es muy importante que un estudio objetivo del pasado nos muestra que, y ahorita ya cada vez es más holística, la historia cambia con la escuela que predomina. Se sabe ya, porque hay otras ramas como la arqueología, hay ramas como la numismática, la epigrafía, la literatura, la etnología, las tradiciones orales, ya se acepta todo eso, ya no es como antes, ¿no? No, ya se acepta, porque la historia del pasado no era una historia científica, aún los tratados protocientíficos, como son las primeras historias naturales de algunos historiadores romanos y griegos que eran de tendencia materialista, que estaban a ser más rigurosos con la historia, así. Eso se llama protocientífico. Aún en ella se encuentra uno declaraciones supernaturales, cosas metafísicas, ¿sí? Seres extraordinarios. Hablan, incluso los cronistas de hace poquito, en la conquista de México, encontramos que ellos hablan de gigantes y que vieron descendientes de gigantes. Por ejemplo, en el siglo XIX, el siglo de las luces, el famoso Francisco Javier Clavijero, en su nota, no me acuerdo, escribió un artículo, creo que en la nota 4, en su nota de su artículo sobre la historia de su libro, la historia de México, de Anáhuac, él dice, y él era bastante científico, era la época del cientificismo, era un jesuita, él dice que vio restos de gigantes, de esqueletos de muchos metros, de 5 metros, 4 metros, y que se han encontrado en varias partes de México, también en el sur, en Yucatán, como en la península de Baja California, por gente muy científica, y cita personas paleontólogos muy serios científicos, que los veo que no eran rinocerontes ni hipopótamos, eran cráneos humanos. También se han encontrado más huellas de gigantes, se lo quiero decir aquí a todos. Es una cosa que se está estudiando ya muy seriamente. De hecho, el Instituto Smithsoniano fue demandado a fines de los 90 por la acción de arqueología alternativa, porque han encubierto hallazgos de gigantes y mostraron un fémur muy grande, de un hombre de muchos metros, un gigante. Entonces, y hay un documento, está bien documentado eso, no es sacado de la conspiración, no, está documentado, sí, que destruyeron. ¿Por qué? Porque generalmente la teoría darwinista por parte de los jacobinos y de los naturalistas de aquel tiempo, los secularistas y así, querían negar la historia, en este caso bíblica, y la historia tradicional de todas las religiones anteriores, que nos habla que hubo gigantes, que hubo dragones, que había seres así diferentes. La historia natural también ha encontrado que sí hubo grandes lagartos, dragones, más que los ponen a muchos millones de años atrás, pero ahí también se han encontrado restos, lo que es cerámica,
alfarería, cerámica, murales, epigrafías, de dibujos de grandes lagartos, incluso de la época romana. En vasos de metal hay brontozoarios, y todo eso lo está sacando una corriente de científicos que se llama los creacionistas, que también tienen sus pros y su contra. Yo no soy creacionista cristiano, que quiero que quede bien claro, pero sí le han dado un fuerte golpe a la teoría evolutiva, y a ese modelo de historia. O sea, la historia nada está ahorita, o sea, todo es un tema muy interesante de investigación. Esa es la ciencia. La ciencia se revisa, la ciencia es autocrítica, no se estanca. ¿Sí me explico? De hecho, Karl Popper, que es uno de los principales filósofos de la ciencia, del método científico actuales, él ha establecido que para que una teoría científica sea válida, se tiene que demostrar que está espaciable, que se puede refutar. Este es uno de los métodos ahorita. A ver, ¿qué me dicen de esto los deterministas, instrumentalistas? A ver, ¿y qué es Karl Popper? Y él mismo dijo que la evolución era un programa de investigación metafísico, está más allá del empírico. Y porque no se puede observar, en fin, hay muchos argumentos, pero no voy a entrar en ese tema del tema evolutivo. Yo lo que quiero explicar aquí es que en la historia del pasado, la historia no era como la historia científica de ahorita, positivista, que se hace con puro rigor, que se trata de establecer más el aspecto mundano, físico, y con mucho rigor, con mucho detalle, encontrar documentos precisos. No, la historia del pasado se transmite a través de la epopeya, de los cantares, de las leyendas, de los mitos, como los corridos de México, ¿me explico? Los corridos que son cantares, así se llamaban los famosos juglares, que se le llamaban diferentes nombres en todas las sociedades medievales y en la India también, que cantaban las hazañas de los reyes y cantaban, y obviamente las adornaban con poesía y con exageraciones poéticas, para hablar así que cuando cabalgaba el Cid campeador temblaba la tierra y de un espadazo mataba miles de sarracenos de los moros musulmanes, y cuando lo veían todo temblaban hasta el cielo, los ángeles también, así los demonios huían de cada movimiento de su espada. Así lo describen, se llama la hipérbole, lleno de belleza, así, porque la idea de eso era cautivar a la sociedad a la que estaba dirigido. Eso era para que aprender valores, las personas de la epopeya, los personajes representaban una virtud o una ¿cómo se llama eso? Un vicio, una debilidad, para enseñarnos, ¿no? Ese era el objetivo de la ¿cómo se llama? Y se cantaba, se transmitía de generación en generación hasta que se escriba la obra, y así. Son los cantares épicos, los cantares de gesta de los grandes caballeros, y nos hablan como en esos cantares recoge mucho del folclore, de la sociedad, de la historia, porque la literatura también es un documento antropológico, ¿sí? Para rescatar lo que es el entorno social y cultural histórico de un lugar. Y los autores realmente son muy claros cuando dicen esto cuando es ficción, como el Don Quijote de la Mancha, que es una mera literatura, obvio, es una alegoría directamente literaria, está reconocido por el autor, a diferencia de por ejemplo, los cantares épicos que hablan de un héroe real, ¿sí? Héroes reales. Pero fíjense, bueno, ahorita vamos a entrar en eso, pero vamos a leer un poquito ahora, así la historia, así era antiguamente la historia. Imagínense, por ejemplo, usaban el lenguaje mítico simbólico, por ejemplo, para estudiar la historia, los documentos de los aztecas, mayas, toltecas, a la época hispánica, contamos solamente con sus propias crónicas, es la única fuente que tenemos. ¿Y cómo están escritos? Completamente de manera simbólica, de manera mitológica. Así son los textos de ahorita de ellos. Entonces, esto lo estoy diciendo para que quede bien claro, ¿sí? Que no podemos aplicar ver con gafas de tipo positivista una historia así, porque la historia antes era diferente. No, en cambio hay documentos históricos que sí dan fechas exactas. Ahora existe la prueba astronómica, por los fenómenos astronómicos del cielo ya se pueden rastrear con computación. Las genealogías también se pueden corroborar con otras fuentes, ¿me entienden? O sea, sí es una obra. Entonces así es como se puede encontrar la historia, pero es un hecho que al buscar la historia en el pasado nos encontramos una historia supernatural. Toda cultura habla de gigantes, toda cultura habla de que llegaron dioses en el pasado, toda cultura habla de eso, unos para negarlo, otros para afirmarlo, como la Biblia, que los dioses, Dios de Dios, Jehová, ¿no?
Y todos nos hablan que había los dioses y los hombres tenían relaciones, o los ángeles tenían habían hijos de devas, hombres héroes. El pasado así era. Así era el pasado, así nos narra de intervención de seres de otras. Y todo eso le irrita mucho a los jacobinos, a los materialistas. ¡Ay, no puede ser! Se ponen todos así, reaccionan con odio, con anacronimia, con una actitud de veras, se vuelven así, les da calambre, les da un coraje, una actitud discriminativa, odiosa hacia todas esas descripciones. Y lo primero es negarlo, en lugar de investigar a fondo qué nos está enseñando esa historia, ¿me explico? Pero bueno, vamos a leer el Mahabharata y vamos a leer esto. Ya aparecí con mi super aura. Es que así parezco que estoy en un aura así gigantesca. Aquí es un poquito menos. Es un poquito menos, ¿verdad? Por eso le estoy poniendo el filtro para que no sea tan... Ya está un poquito menos. Bueno, entonces seguimos con nuestra clase. A ver, camarita, pórtate bien. Sí, vamos a ver, camarita. Voy a poner la camarita. Si nos dio un poquito de sombrita, a ver si aquí hacia arriba. Un segundito, ¿sí? Voy a poner esto así para que... A ver si poniéndolo un poquito así nos da mejor luz. Este es un lente que estoy poniendo ahí de parasol. A ver si así borro un poquito lo de atrás. No ayuda mucho. Muy bien, vamos a seguir nuestra clase. Bueno, no, mi cara no es lo más maravilloso para ver. Bueno, entonces así es. Bueno, pero vamos a dejar un poquito a esas personas odiosas, haters, que se queden en su hater, su estado anímico muy ácido. Vamos a leer un poquito sobre el Mahabharata. Vamos a hablar del Mahabharata. Dice, el Mahabharata, este es mi tesis, el poema épico que ha sido el fundamento de la ética y de la cultura hindú. ¿Sí? Dice así. Tiene un alcance universal y un significado para los pueblos del mundo. Lo tiene por los principios universales sobre los que se fundamentan los hechos, por valores humanos que brillan en sus episodios, lleno de filosofía, política, hagiografía y religión. Es 30 veces más extenso que la Eneida y César Cantú señaló. Es la epopeya más colosal de todas, sobrepuja tanto la Ilíada, la Odisea, la Jerusalén liberada y la Luciadas, así como las pirámides de Egipto a los templos griegos. El Mahabharata se le adjudican aproximadamente 100.000 versos, donde se resumen el Ramayana, la crónica de Nala y Sakuntala, y en su sesión misma Parva 2542, contiene el Bhagavad Gita. El Mahabharata se le asigna el propósito de suministrar la finalidad de los Vedas. Consecuencia, engloba al Veda en resumen, el Gita. Vamos a leer más adelante sobre ya, digamos, los argumentos contra... Vamos a aclarar. Muy bien. Vamos a leer. Ok. Vamos a esta parte. Muy bien. Se ha dicho que los Puranas y el Mahabharata no son obras ahistóricas, mitológicas o cuentos. En cuanto a eso, sin duda que dichos textos usan ese tipo de géneros literarios para transmitir sus enseñanzas, como lo han hecho los autores antiguos. Aunque Heródoto, el padre de la historia, ha usado así también. Usa así leyendas, usa mitos, usa todo eso. Y al analizar las causas de esta concesión deja al descubierto un prejuicio. Porque el periodo de Krishna narrado en el Mahabharata y el Bhagavatam
de Krishna, o sea, los pandas, ya está colaborado con arqueoastronomía y con arqueología. Ahorita vamos a hablar de eso. Ahora bien, tal concepto, como ya se elucidó, proviene de los primeros indologistas orientalistas basados en su paradigma exclusivista de religión, que no admitía que haya existido la Tierra y menos otras culturas a más de 6.000 años atrás, cuando empezó la creación bíblica. Otra base de esta conjetura proviene de los ateos, especialmente en todas diferentes manifestaciones, especialmente marxistas, quienes tampoco reconocen que existan milagros y sucesos paranormales o metafísicos. De hecho, es muy común que ellos se refugien en el credo de David Hume, quien niega irónicamente y sin ninguna razón los milagros. U otro adagio ateo como el de Marx, según él la historia religiosa es opio o ilusión. Así como ahora, como su paradigma está condicionado, o sea, están condicionados a rechazar lo supernatural, no les permite entender o interpretar los sucesos milagrosos de las escrituras puranas. Al respecto, Srila Prabhupada respondió: los hombres con escaso acopio de conocimiento aceptan únicamente la historia del mundo a partir de la época de Buda y no consideran todas las historias de antes de ese periodo, que se mencionan en los Puranas y el Mahabharata, etc. Algunos de los hechos históricos que se obtienen no corresponden con la experiencia que se tiene. Considerando las diferentes situaciones y también el tiempo y las circunstancias, no hay nada extraordinario en las historias de los Puranas. Los grandes rishis, o sea, los sabios tales como Vyasa, no tenían por qué poner en sus obras literarias unas historias imaginarias. Por lo que expertos como R.A. Royston Peake, en su diccionario de religiones, ha afirmado lo opuesto. O sea, los Puranas son lo más semejante a una historia que puede encontrarse en la literatura hindú, que se combinan con una información enciclopédica, los Puranas. Es relevante que antiguamente algunas culturas compusieron obras de historia tradicional o protohistoria, con la misma estructura que los Puranas. Por ejemplo, el códice Iztayoxitli. Se informa que el rey de Huenaxin de Texcoco hizo una compilación de las crónicas toltecas llamadas Teomostli, o libro divino, que contenía el relato de la creación del mundo, o sea, como ellos lo concebían, la migración de Asia de aquellos pueblos, las etapas de su viaje, las dinastías de sus reyes, sus instituciones sociales y religiosas, etc. Klaus Klostermaier señala otro paralelismo. Los Puranas, como la Biblia, tratan con la creación, la historia de las dinastías, biografías de santos, leyes morales, sabiduría humana, los primeros seres creados, una personalidad de tipo Noé, el nacimiento del Salvador Krishna, todo tipo de milagros. En forma similar, las antigüedades judías de Flavio Josefo, los anales de Siman Chen, conocidos también como Shishi o Sheiki, o las memorias históricas de Chin Kiang, etc., en los cuales, a diferencia de la historia natural moderna, los autores utilizan sin discriminación todo tipo de ornamentos y géneros literarios para registrar y transmitir los hechos históricos de sus culturas. Vamos a entrar un poquito. Bueno, voy a leer esto, dice. Se ha objetado que los Puranas, obviamente el Mahabharata, presentan una cosmografía diferente a los hallazgos de la astronomía moderna. En lo referente a esa aseveración, en las indagaciones hechas por Richard L. Thompson, el doctor Thompson, en su libro Védico Cosmografía en Astronomía y Cosmografía Védica, concilian la certidumbre de los Puranas, por lo que se recomienda hacer un estudio sobre esa obra. Vamos a leer eso. Se afirma que el Mahabharata no fue escrito por Vyasa, sino por varios autores, pues Vyasa significa poeta compilador. O sea, es un hecho que el Mahabharata fue una compilación de varios hasta que llegó el último compilador, que fue Vyasa. Sí, o sea que es una recopilación que se fue haciendo desde antes, o en forma oral, en forma ya tal vez escrita de alguna manera, y Vyasa fue el compilador final. Es un hecho. Pero dice, Alf Hittelbeitel, profesor, en 1990 explicó que, contrario a tal hipótesis, entre los expertos también existe el otro lado, que arguyen que todas las reseñas y secciones del Mahabharata tienen un sentido de unidad y podría ser la obra de un autor. También los Puranas como el Bhagavatam afirman que Vyasa es el compilador. Además, el Matsya Purana dice, hasta la Purana Kritan Satyavati Sutta Bharatyan Agilan. Después de compilar los 18 Puranas, Vyasa, el hijo de Satyavati, compuso el Mahabharata. Todas las fuentes tradicionales afirman lo mismo, hasta en los trabajos de la época del Renacimiento, como el Siddhartha Dharpana. Esta vez, Itihasa Puranam Vyasa. Vyasa es el autor de los Puranas y los epopeyas Mahabharata.
Aún más, la palabra para poeta es Kavi. De acuerdo a los eruditos en sánscritos hindúes, Vyasa significa el que divide eternamente el conocimiento verdadero. Bueno, vamos a seguir leyendo un poquito eso. Dice, la historia oficial dice que el Mahabharata era corto y luego fue ampliado tras los años. Para aceptar ese enunciado como un hecho, se tendría que mostrar un documento de esas fechas que atestigue dicha acusación. Sin embargo, en el antiguo Matsya Purana encontramos evidencia que dice, Laksanai Kenatapota, el Mahabharata contiene 100.000 versos. Algunos dicen que hay ediciones que contienen más versos, pero estos sobrantes podrían ser espurios, como lo ha declarado Madhava en su comentario en la obra en cuestión. Madhvacharya dijo, al menos en el manuscrito que él conoció, que sí se le han agregado versos, otras se le han quitado y que casi como 1.000 versos quedan así, que sean cronoscopistas en ese. O sea que sí ha habido una... Vaya, sí ha sido lo que se le llama, me decía mi maestro espiritual, el doctor Hirana Goswami Maharaj, Howard Refik, que se le llama corrupción de algunos versos, en el sentido de que ha habido alteración de algunos versos, o sea, de varios versos. ¿Sí? Bueno, algunos dicen que hay ediciones que tienen más versos, pero es sobrante porque afortunadamente la evidencia citada muestra claramente que esta idea es debatible, pues ciertamente que la obra ha tenido una interpolación, como ha pasado en la reescrituración realizada por los escribanos al copiar todos los libros antiguos. Si ustedes van así pasaba siempre, hasta en la actualidad, cuando hace un libro hay varios borradores, pero no es que haya sido altamente ampliado, por lo que se esperan pruebas que respalden tal relato. O sea, sí, pero la esencia de la obra continúa, me explico, obviamente que tiene, es normal en una obra así. Se cuestiona cómo comprender que son verdad las crónicas del Mahabharata. Primero, porque sus personajes manifiestan rasgos muy humanos. Todos los lugares históricos de los Pándavas existen hasta la actualidad. O sea, hay la geografía histórica, que es la prueba de la historia, es exactísima ahorita, ¿eh? Se puede rastrear perfectamente. Y están. Hay ruinas arqueológicas de aquel tiempo. Y el narrador Sutta Goswami al principio lo explica cómo él fue personalmente a los lugares donde aconteció la gesta. Eso lo dice Sutta Goswami. Yo fui a Kurukshetra después que pasó la gesta. Fue a los lugares ahí. Después de la batalla, tales como Kurukshetra, y termina expresando así su obra. Fíjense cómo termina Mahabharata. Esta épica histórica fue transmitida por el sabio Vyasa, narrador verídico, con el fin de difundir por todo el mundo la grandeza y dignidad de los ilustres Pándavas y los demás guerreros, así como el océano sagrado y las nevadas cumbres se consideran depósitos de preciosas joyas. También el Mahabharata es como un arca santa que guarda para la posteridad los más elevados tesoros. O sea, eso sí. Y ahora, interesante que al narrar de Sampayana, que es que da la última narración del Mahabharata a Yanamayaya, el nieto de Rey Pariksit, está explicando también, ya se explica cómo estaban las constelaciones cuando iba a ser la batalla, cuando pasaba esto, y ahora eso se puede rastrear por la astronomía. Muy bien. Bueno, es interesante esto porque actualmente, vamos a leer un poquito, ahora vamos a cambiar de compartir la pantalla aquí. Voy a cerrar, dejar de compartir pantalla, un momentito para compartir otra pantalla. Perdón. Aquí está, dejar de compartir pantalla. Bueno, porque luego voy a hacer una conferencia de esto más clarita. Quiero hacer como un pequeño simposium. Estoy invitando a varios académicos expertos para tener un canal, es una serie de... Ok, aquí está, vamos a compartir este, ¿sí? Ok, vamos a ver. Vamos a compartir esta parte. Muy bien, seguimos compartiendo. Es interesante, quiero hablar un poquito, antes de nada, que no se me va a olvidar, que hay una interesante que acabo de bajar del doctor Kalia Ram, un académico que ha hecho muchas investigaciones sobre la historicidad del Mahabharata. Actualmente está haciendo muchas investigaciones, pero hay una parte que dice aquí, de otro académico, dice que la reconstrucción de los para hacer la edición crítica del Mahabharata fueron 56 manuscritos.
Y en 37 manuscritos aparece que Ganesh es el autor, el escribano, el que escuchó Mahabharata. Digo, porque hay una idea por ahí que ha surgido de algunos, que dicen que es que en los manuscritos del norte no aparece que Ganesh esa historia de Ganesh era el escribano. Y en los del sur sí, porque en el sur se adoraba mucho a Ganesh y por lo tanto no hay prueba de que haya ninguna persona escrito en ese momento el Mahabharata. O sea, unos argumentos así que han dado algunos estudiosos, ¿verdad? Y con todo respeto para ellos, pero bueno, al menos en lo que yo estudié de filología, el manual de Becua, Albert Becua y otros académicos, si hay 38 manuscritos, la mayoría de los manuscritos es los que tienen más razón, ¿sí me explico? Entonces sí aparece esa historia, digo yo, para información de todos. Bueno, aquí quiero hablar algo muy interesante hablando de este tema, para abrirnos un poquito. Una persona por ahí se le ocurrió, ¿no? Que no sé dónde sacó, ¿no? Un cierto personaje de los últimos orientalistas que se llamó Arthur L. Bashan, se le ocurrió decir que, bueno, hasta eso él dice, él ha dicho que ¿cómo se llama? Él ha dicho que el Mahabharata, aún él que era él era muy, ¿cómo se llama eso? Muy jacobino, muy ácido, muy negacionista, el señor de los últimos orientalistas. Él, de la escuela, sí es el representante de los personajes, que muy así. Él dijo que en realidad, quiero encontrar la cita que la tenía. Ah, aquí está. Dice, dice, su núcleo histórico no se puede establecer para ellos. Su historia nuclear se ha transmitido desde un periodo sombrío que siguió a la composición de Rigveda, la literatura antigua de la India. Algunos nombres de gobernantes, sabios y sacerdotes mencionados en el Mahabharata también aparecen en fuentes del periodo védico posterior, y la historia épica puede haberse desarrollado en torno a las tradiciones de una gran batalla, en Kurukshetra, que tuvo lugar en el 900 a.C. Bueno, es interesante que ese tipo de afirmaciones, así, este señor llegó al punto de decir, vamos a leer un poco una cosa que le va así, que era igual que el cantar de los nebilungos en Alemania de Sigfrido y el cantar de ¿cómo se llama? De Roldán, que no tiene ninguna base histórica. Híjole, yo no sé dónde sacó esa cosa. O sea, me da asombro cuando personas hablan así, ¿eh? Yo no quiero ser grosero con nadie, pero una persona, un científico social, o sea, un especialista en historia, en área de indología, por ejemplo, la cultura de la India, es un científico social y tiene la ética, tiene el deber ético de no hablar cosas que no están comprobadas, ¿me entienden? Hablar así, no creo que en 1970 que él vivía, no se sabía esto. Ya hace mucho tiempo se comprobó que Roldán es una figura histórica. De hecho, ¿verdad? Vamos a leer incluso cualquier enciclopedia ahorita que usted vaya ya se sabe eso. Dice Roldán, también llamado en español Rolando u Orlando, en francés Roland, en franco Rotiland, en euskera, Roland en occitano, Rotland. Fue un comandante histórico de los francos al servicio de la marca bretona, responsable de defender la frontera de Francia contra los bretones. Murió en la batalla de Roncesvalles en manos de los vascos el 15 de agosto de 768. Su vida se ha convertido en una leyenda literaria, notablemente en el ciclo literario conocido como la materia de Francia. El único testimonio histórico de existencia aparece en Vita Caroli Magnin de Emigardo, que lo menciona como parte de la retaguardia franca que murió en manos de los vascones en Iberia en la batalla antes mencionada. O sea, es reconocido como es una figura histórica Roldán. Y este hombre se atreve a decir que la batalla y todo eso no fue cierto.
está fuera de la realidad. Eso se llama disasociación de la realidad histórica. Se le llama negacionismo, que es un estado irracional de no aceptar la verdad ante hechos empíricos. Es una alienación cognitiva, de salirse, de enajenarse. Y fíjense que los bateristas, los comunistas tienen mucho ese problema. Por ejemplo, yo conocí una profesora de tendencia comunista que en aquel tiempo estaba conociendo la filosofía de Krishna en el 92, ya 92, sí, que estaba yo escribiendo ya mi libro, Vaishnavismo, preparando mi libro, y alguien la contactó conmigo porque era profesora de del IPN, Instituto Politécnico Nacional, que allí era un seminario, una escuela seminario de predicación del comunismo, del materialismo, del marxismo, leninismo y todo eso. Entonces ella me dijo, y había caído la Unión Soviética en 92, acababa de extinguir, tenía meses que había caído, en noviembre, fíjense, ya había tenido rato que había caído. Y llega y se me acerca a decirme que si yo no iba a hacer mi libro de la perspectiva del materialismo histórico de Marx. Yo le comenté que incluso he escuchado académicos mismos, marxistas, mismos antropólogos de Cuba, que han dicho que el marxismo, todo el comunismo, marxismo, toda esa ideología es una religión secular. Religiosa, eso no tiene, aparte que no existe su paraíso prometido en la realidad que quieran crear. Todo eso es una utopía, una irrealidad. ¿Y saben qué me dijo ella? Que eso era falso, que digo acá, dice, no, ¿cómo se atreve a decir eso? Y yo, oiga, ¿que no ve que ya cayó el muro de Berlín? Ya tenía 3 años que el muro de Berlín había caído. Y ella dijo que eso era propaganda del imperio yanqui, que el muro de Berlín nunca cayó, que existía la URSS, que en realidad era un paraíso la URSS en el comunismo y que ahí había libertad de religiones, que nunca habían, porque a los devotos de Krishna los persiguieron y mataron a varios, en los gulags y a mucha gente, y todo, dijo que esa propaganda yanqui, que eso nunca había pasado. ¿Cómo ven? Que nunca había pasado eso, y que todavía existía la URSS y que no había quedado y que San Petersburgo ya no era que no, que era Leningrado, y que existía la URSS sigue existiendo. O sea, se imagina la alienación. Mi madre, que es médico, doctora médica y profesora también, le comenté eso, me dijo, tiene lavado el cerebro, yo estuve ahí en el muro destruido, yo he estado ahí, o sea, ella fue a visitar. ¿Cómo se atreve a hablar así? O sea, qué barbaridad. Pero a eso llegan esos materiales, a la gente que está alucinada con esas cosas, esas ideologías ateístas, así. Así este caballero, la verdad, alucinado. Ahora, dice también de Cifrido en el catálogo de Milungos, se ha discutido, porque pero se ha asociado, según los expertos más, sí, ha habido unos otros negacionistas, ¿cierto? Que salen a decir que no, que es pura ficción, no, pero pues otra vez, sí, negacionistas, ¿no? Pero lo que todos los datos que nos han llevado a la investigación es que Siegfried fue un rey, ¿verdad? Y de ahí del área de esa parte ahí de los, parece que era de los galos, por allí, ¿verdad? Fue un rey y su esposa Brunilda, etc. Sí, hubo una figura histórica que dio origen a la leyenda, porque así son las leyendas, tienen una figura histórica que impacta. Me decía el doctor Benjamín Preciado, que tampoco es un creyente, que es como Pancho Villa. ¿Cuántas leyendas no hay de Pancho Villa? ¿Cuánto se canta de él y casi? Y no por eso es histórico, o sea, eso es normal en las figuras, más en el pasado así se transmitían las odas, ¿no? Odas, así las baladas, los cánticos, los corridos que ahora se llaman en México, para exaltar a los héroes. Así es, eso de origen, por eso está tan arraigado en la cultura nórdica, Siegfried, ¿no? Siegfried, y los alemanes se identificaron mucho con él, se identifican mucho con él. O sea, así es. O el miocino. Y claro, también ha habido enfermos, yo les digo que padecen ese trauma, ese trastorno de disociación de la red histórica, que han llegado hasta el sí campeador. Ahí están sus yelmos, sus armas, todo, pero lo niegan. Ahora bien, en cuanto a, ¿cómo se llama? A la cuestión del Mahabharata, bueno, de que se ha leído bastante, ¿verdad? Como la academia no es el tema de discusión, pero hay un libro muy bueno de investigar. Esto cuando el gobierno del BJP no ganó las elecciones predominantes en India,
los partidos secularistas de congresos y de tipo marxista pusieron en los sistemas educativos a principios de los 2000 una gran queja porque estos así que fueron los institutos de investigación histórica, de arqueología, oceanografía, los que investigaban toda historia de los escritos de Huarca, por ejemplo, todo eso, cuando perdió la mayoritaria posición el DGP, y estos gobernaron, empezaron a poner en todas las escuelas ataques contra la historia védica, a negar la historicidad del Mahabharata, de Krishna, tonterías de ese nivel, cosas que ya está, la historia de Krishna no es un tema de debate entre la academia, saben que es una figura histórica, hay hipótesis, así como de Roldán, digo, ¿cómo se llama? De Cifrido, ¿no? Que hay otras figuras, y lucubraciones así, ¿no? Especulaciones, que una crítica rigurosa del método para obtener esas conclusiones no pasa un estudio científico. Porque tenemos que ir al pasado, me explico, y las fuentes no dicen eso. Entonces se dedicaron a hacer tipo de ataques, y ¿qué pasó? Que ahora ha habido más investigación. Voy a poner un ejemplo de trabajos de investigación, como evidente, el quinto Veda de Krishna de Payana en el Mahabharata, del doctor Bruce M. Sullivan, The Zero Five Veda, que es un erudito occidental de Estados Unidos, que ha hecho muchas investigaciones sobre Vyasadeva. El más grande arqueólogo de India, B. Belal, y muchos arqueólogos, varios arqueólogos del Instituto de Archaeological Survey of India, el ISEA, ¿sí? Han hecho investigaciones. Se presentó un libro que se llama Historicidad del Mahabharata, Historicidad del Mahabharata, Evidence Literature and Archaeology, en mayo de 2013, Bill Vidal. La historicidad del Mahabharata, evidencia en la literatura, arte y arqueología, en mayo, un libro así, ¿no? Arqueología sobre India, y como el de oceanografía, están haciendo más descubrimientos, trabajos en esta área. También de Dwarka han hecho varios, el doctor, hay varios académicos que han hecho. O sea, podía poner más citarles, voy a hacer una acto poniendo los libros enfrente a todo el mundo. Y hasta esos hallazgos, por ejemplo, toda la arqueología, 35 sitios del Mahabharata descubierto, la geografía histórica, todo lo que es la arqueotonomía, el Saraswati, que es toda esa evidencia, aún así, con toda la evidencia histórica que muestra que tiene, o sea, que los kurus, esa parte, digamos, la parte donde parte la base histórica. No estoy hablando de la historia que va más al pasado, porque requiere más pruebas. También han encontrado en un lugar de la India, ahí que está cerca de Haryana, cerca de Kurukshetra, carros de bronce, como describe el Mahabharata, dorados, ¿sí? Saunoli, ahí encontraron que tienen 4000 años de antigüedad, se acerca a las fechas tradicionales de la India. En fin, ha hecho muchos trabajos arqueastronómicos, se han encontrado las dinastías de los reyes que gobernaron Delhi hasta la caída de los imperios hindúes védicos por parte de los en el siglo XIII, por parte de los Gauri, el sultanato de los Gauri, que gobernó Delhi. Está la línea directa hasta la época de Yudhishthira Maharaj. Las crónicas budistas hablan de que Yudhishthira y los Pándavas, los Jains también hablan de Krishna y de los Pándavas, hace alusión al Mahabharata en Harivansa, Jaina Purana. Otros libros también que hablan del Mahabharata, los Jains, que son ateos, y ellos reconocen que es un hecho histórico. Entonces, cuando personajes así con tanta evidencia arqueológica, arqueoastronomía, epigrafías que hablan cuando fue la batalla de Kurukshetra, epigrafías que hablan que Krishna ha hablado con Arjuna, eso se habla, en los textos de gramática seculares, como los de Panini, el Astiadilla de Panini, el Astiadilla o Astiadilla de Panini, habla eso de Krishna y Arjuna eran adorados. Arjuna se menciona en las diferentes epigrafías que hablan así de los yadus, ¿no? Y hablan en los textos budistas hablan de Dwarka y hablan de Indraprastha, la capital del imperio de los Yadavas. Entonces, cuando hablamos de la base histórica, no quiero decir que esto prevé todos los milagros, todas las adornaciones literarias, los milagros poéticos. No. Pero sí prueba que esto viene de una historia antigua real que pasó. Me explico que
que hubo una batalla de Kurus, eso ya no se discute, ¿no? Que hubo una batalla, sí, una batalla entre los Kurus y los Pándavas. Hay lineaje, le digo, de la época de los Pándavas hasta la caída de Delhi. Hay descendientes de la dinastía Yadu. Varias otras dinastías se asocian con los Yadus, con los Kurus y los Yadavas en India. Hay etnografía de los Yadus, eso hasta el norte en el 2014, por el Checan. Hay una tesis muy interesante que yo saco en mi investigación sobre Dwarka. Estudios etnológicos que hablan de cómo hay dinastías que van hasta la época de la Krishna. Entonces, hablar así, ante arqueología, ante hechos de ciencias duras, en base a especulaciones, a especulaciones hay una área que se llama la lingüística histórica, que es una materia, una disciplina académica, sin duda, pero que tiene muchas fallas epistemológicas. No vaya a estar lejos de ser una rama científica, así como para ser rígida, no es tan rígida como el cálculo astronómico, como la astrología, así. Pero llega un punto que estas personas, que aunque son eruditos, así como hay eruditos ahorita, ha habido eruditos de Inglaterra y otros que niegan, son especialistas de ahí, que existió el holocausto, o sea, son negacionistas del holocausto y son ingleses. ¿Se imaginan? Cuando sus abuelos fueron ahí en la Segunda Guerra a ayudar a rescatar a los pobrecitos judíos, en la Segunda Guerra, que se rajaron la mamá peleando por salvar la invasión alemana de los nazis, y estos se atreven a decir, después que los bombardearon, los aplastaron los nazis, donde fue bombardeado por la Luftwaffe y luego por los bombardeos B1 y B2, los aprestaron como nada. ¿Y cuántos murieron de sus soldados en Dunkerque, de verdad, en el escape de Dunkerque? ¿Cuántos murieron franceses e ingleses? ¿Cuántos murieron de sus mismos pescadores que los transportaban? ¿Cuántos murieron en el desembarco de Normandía, tanto de ingleses? Y todavía se atreven, todavía tienen una persona inglesa viendo eso, se atreve a decir que no es cierto, que no hubo un holocausto judío. Eso es una total locura. ¿Sí me explico? El negacionismo es locura. Dice madness, locura. Así hay negacionistas que con toda la evidencia que ahorita arqueológica que están encontrando, con todo lo niegan. No, eso no prueba la historicidad. Oye, y las figuras históricas, o sea, no prueba obviamente los milagros, no prueba que todas las narraciones cosmogónicas de ahí, mucho más antiguas, ¿verdad? No se pueden comprobar más que con la base del mismo texto, pero no niegan que fue parte de un hecho histórico. Y no reconocerlo se llama disasociación de la realidad histórica, alienación cognitiva o negacionismo. O sea, y eso es un delirio, ¿entiendes? Es una disasociación. Y hay un dicho que dice que hacerle caso a los tontos es engrandecerlos. ¿Sí me explico? Es una tontería, es una pena, una vergüenza, todo es una vergüenza. Realmente personas así, hay países que, ¿cómo se llama? Que está prohibido predicar el nazismo, enseñar el nazismo, en varios países de Europa, por todas las cosas terribles. Pero interesante que los comunistas marxistas mataron a más gente, murió más gente por ellos por la Guerra Fría, han murido millones, y por el comunismo en la misma URSS y en China han murido millones, y lo siguen permitiendo. Es el tiempo en que Estados Unidos y otros países deben de prohibir esa cosa porque es nociva. Sí, miren, voy a leer un poquito ya para terminar. Voy a leer aquí lo que dice Wolfram, es un académico, un científico, dice así, el premio Nobel, Wolfram J. Pauli nos dijo: bien podemos llegar al punto en un futuro, no muy lejano, donde las parábolas e imágenes de las antiguas religiones habrán perdido su fuerza persuasiva, incluso para las personas promedio. Cuando eso suceda, temo que toda la vieja ética se derrumbe como un castillo de naipes y se perpetren los horrores inimaginables. Es lo que va a traer eso, la destrucción de la moral eso es lo que trae el materialismo. También, fíjense, de hecho, la falseación de lo falso de esta creencia atea ha sido desmentida por Selmotin y en el crepúsculo de los el crepúsculo del cientificismo, ¿sí? Y otra obra también de él se llama, en 1961, su libro que habla del crepúsculo del cientificismo, buenísimo libro académico, filósofo. Y otro se llama Michael Shermer.
Dice, los chamanes del cientificismo, chamán o scientifics, en el Scientific America, junio de 2002. Sí, fíjense, también ahí desmonta todo la ese del cientificismo ateo, toda esa locura, lo de refuta. Y otro físico en la Universidad de Zurich, Walter Heitler, hace mucho confesó en su libro Man and Science, Hombre y Ciencia, las implicaciones de esta ideología jacobina ateísta, ya sea comunista o cientificista atea. Esta convicción se llama mecanicista, dice. La creencia en un universo mecanista, o sea, ateísta, irónico, es una superstición moderna, como probablemente sucede en la mayoría de los casos de superstición. La creencia se basa en una serie más o menos extensa de hechos correctos, hechos que luego se generalizan sin justificación y finalmente se distorsionan tanto que se vuelven grotescos. La superstición de brujas, las brujas costó la vida de innumerables mujeres inocentes de la manera más cruel. La superstición mecanística, o sea, ateísta, es más peligrosa, conduce a un agotamiento espiritual y moral general, que fácilmente puede conducir a la destrucción física. Una vez que hayamos llegado al estado de ver al hombre meramente como una máquina compleja, ¿qué importa si lo destruimos? Es muy interesante las cuestiones ético-morales que acarrea esa filosofía ateísta. Entonces, sí, es una completa mentira y aparte es una filosofía peligrosa, más peligrosa que el nazismo, la verdad. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Bueno, esta es nuestra clase de hoy. Agradecemos a todos los que la escuchen. Por favor, si les gusta, denle like. Su servidor, doctor Horacio Francisco Reganis Juárez, doctorado por la Universidad Internacional Euroamericana, licenciado en Letras Españolas, Lengua y Literatura Española por la Universidad Autónoma de Coahuila, graduado con la medalla de mención honorífica universitaria al mérito universitario Juan Antonio de la Fuente, o sea, uno con mejor promedio de mi facultad cuando me gradué. Y también he recibido más reconocimientos académicos y he editado en revistas especializadas. Y pronto voy a sacar un estudio sobre esto, porque ya está, ya basta de tanta estupidez, ya basta de pseudocientíficos usando su título para hablar cosas contra la realidad histórica. Dejen al ser humano ser. Si usted no quiere, yo una cosa que yo personalmente, o sea, obviamente nadie vamos a obligar que crea lo que sea, pero no hay que llegar a locuras. Como ahorita que niegan hasta el Pípila, ¿no? Que niegan, allá ahorita van a negar a Don Miguel Hidalgo, ya van a empezar a negar. O sea, son locos que quieren acabar con los valores morales, etcétera. El negacionismo histórico de los así, esos hipercríticos, esos escépticos, esas personas así, que no pueden asociarse con la realidad, esos delirantes, así, esas personas, es algo completamente catastrófico. Bueno, muchas gracias, espero que les sirva a todos, vamos a parar aquí, preguntas pueden hacerla en los comentarios y que tengan un bonito día, este día tan bonito, y que hayan las madrecitas, todas las madres que nos escuchen, que hayan tenido un bonito día de la madre, un bello y feliz día de la madre, muchas felicidades, gracias, y denle like y suscríbanse y compártanos si les gustó, siempre compartan, si quieren ayudar a apoyarnos en los programas educativos aquí del Bhaktivedanta Cole, el Bhaktivedanta Instituto de Ciencias y Humanidades. Nos daría mucho gusto para que les demos los datos de cómo pueden apoyar económicamente. Muchas gracias. Smritam me patu nrihari munivarjastuti priya nasham me singhanasastu mukham lakshmi mukha priya sarva vidyadhi papatu